Hola, hola. En los próximos minutos vamos a meternos de lleno con 3 estructuras gramaticales que son, de verdad, la base del HSK2. El objetivo, darles las herramientas para que puedan comunicar sus ideas de una forma mucho más clara, mucho más natural en el día a día. Miren, nuestro plan para hoy es súper directo. Primero, vamos a aprender a decir lo que queremos con yao. Después, veremos cómo destacar algo, cómo decir el más con sui. De ahí pasamos a cómo sonar más fluidos aproximando números con ji y duo. Y al final, cerramos todo con un buen resumen. Bien, a lo que vinimos. Empecemos con esa palabra mágica para decir lo que queremos o lo que planeamos hacer, yao. Créanme, dominar esto es el primer gran paso para poder comunicar lo que de verdad se quiere. Entonces, ¿qué es exactamente yao? Bueno, es lo que llamamos un verbo auxiliar. Su trabajo, básicamente, es indicar ese deseo o esa intención de hacer algo. Y la estructura, es súper sencilla y lógica. Sujeto, después viene yao, luego el verbo y al final el objeto. Así de fácil. A ver, veámoslo con un ejemplo que no tiene pierde. Si alguien quiere comer arroz, diría, 我要吃米饭. Quiero comer arroz. ¿Ven la estructura? Súper simple. Sujeto, 我, nuestro verbo auxiliar, yao, el verbo principal que es comer, chi, y el objeto, el arroz, mi fan. Vamos con otro caso para que quede bien claro. 我要去中国. Quiero ir a China. Es la misma estructura súper directa y efectiva para que todo el mundo entienda tu intención. Perfecto, ya sabemos cómo afirmar algo. Pero, ¿y si queremos preguntar? Bueno, hay 2 formas principales y muy comunes de hacer una pregunta usando yao. La primera forma, y la más sencilla, es simplemente agregar la partícula interrogativa ma al final de la frase. Y ya está. Ni yao chi mi fan ma. La entonación sube un poquito al final y listo, ya tienes tu pregunta. ¿Quieres comer arroz? La segunda manera es una estructura que van a ver por todos lados en chino, la de verbo no verbo. En este caso, se convierte en yao bu yao. Por ejemplo, ni yao bu yao mai dongxi, que literalmente sería algo como ¿tú quieres, no quieres comprar cosas? Pero que en realidad significa ¿quieres comprar algo? Ok, atención aquí porque este punto es crucial. La negación. Lo lógico sería pensar que para negar yo decimos bu yao. Y sí, pero hay que tener cuidado. Bu yao puede sonar muy fuerte, muy directo, casi como una orden. Para ser más amables, para sonar mejor, tenemos una alternativa increíble, bu xiang. Aquí se ve la diferencia en acción. En vez de decir 我不要去, que puede sonar un poco cortante, se puede usar 我不想去. La traducción perfecta es no me apetece ir. Es una forma mucho más suave, más cortés de decir que no. Un gran tip para sonar más natural. Muy bien, ya sabemos expresar lo que queremos y lo que no. Ahora vamos un paso más allá. ¿Cómo decimos que algo es el más grande, o el más interesante, o el más rico? Para eso usamos esta maravilla, el adverbio zui, zui. La función de sei es muy clara, crear el superlativo. Y su regla de oro es su posición en la frase. Siempre va justo antes del adjetivo o de un verbo que exprese un sentimiento como gustar o amar. Miren este ejemplo con un adjetivo. Hanyu Zuinan, que significa el idioma chino es el más difícil. Como ven, Zui va pegadito, justo antes del adjetivo nan, que es difícil. Y aquí viene un detalle importantísimo, de esos que de verdad hacen la diferencia. En la frase que acabamos de ver, no usamos el verbo ser, o sea, sh. ¿Por qué? Porque al usar un adjetivo de esta manera, el verbo ser ya se da por entendido, está implícito. Esto hace que las frases sean más cortas y directas. Zui también funciona perfecto con verbos de sentimiento. Por ejemplo, 我最喜欢吃米饭. Lo que más me gusta es comer arroz. El zui se pone justo antes de 喜欢, gustar, para llevarlo al nivel máximo, al superlativo. Perfecto, llegamos a nuestra tercera y última herramienta de hoy.
Y esta es buenísima para sonar menos como un libro de texto y más como una persona real. Vamos a aprender a aproximar números usando ji y duo. Empecemos con ji. Normalmente lo usamos para decir varios cuando hablamos de una cantidad pequeña. Si son menos de 10, usamos ji y luego el clasificador. Para números entre 11 y 19, la fórmula es sh, ji, más el clasificador. Y ojo, que también sirve para decir varios cientos, como en ji-bai. Bien, ahora vamos con to, que significa más de o y pico. Para usarlo bien, solo hay que hacerse una pregunta clave. ¿El número del que estamos hablando es menor de 10 o es un múltiplo de 10 como 20, 30, etc.? La respuesta a esa pregunta cambia el orden de toda la frase. Aquí va la primera regla. Para números menores de 10, el orden es así. Primero el número, después el clasificador y al final de todo va duo. Como en el ejemplo, san-ge duo shin-chi, 3 semanas y un poco más, o sea, más de 3 semanas. Y aquí está la segunda regla, que es para números que son múltiplos de 10. El orden cambia, ahora es primero el número, después va duo y al final el clasificador. Por ejemplo, shido kwai chen, 20 y pico yuanes, más de 20 yuanes. La clave, como ven, es dónde ponemos ese dúo. Y un último apunte sobre los clasificadores, que es súper importante. Hay palabras especiales como sui para la edad, nien para años o tien para días. Pues estas palabras ya funcionan como su propio clasificador, así que no hace falta agregarles otro. Se dice directamente, shir tuo sui, más de 50 años. ¡Excelente! Hemos avanzado un montón. Ahora, para que todo esto se quede bien grabado, vamos a hacer un resumen rapidito de estas 3 herramientas de comunicación que acabamos de sumar a nuestra caja. En pocas palabras, usamos yao para decir qué queremos hacer. Usamos cui para decir que algo es el más de todos. Y finalmente usamos ji y do para hablar de cantidades de una forma más relajada, más natural. 3 herramientas, 3 pasos gigantes para mejorar nuestra comunicación. Toda esta guía se basa en el excelente material didáctico del profesor Jesús Pulido. Muchísimas gracias por la atención y ahora a practicar.